Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Gracias por una vez más estar aquí reunidos en este tiempo en que lo usamos para conocer más de Dios Padre, más de cuál es la voluntad de Dios en cada una de nuestra vida. Por eso yo te pido, Padre, que este momento sea guardado porque es santo, porque es utilizado para tu servicio. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, revelándonos y llevándonos a toda la verdad. Que no sea yo quien hable, Señor, sino tú usándome de instrumento. Hoy ponemos nuevamente, Señor, nuestras vidas en tus manos. Cada necesidad, cada plegaria, cada clamor salido del corazón, Señor, tú lo escuchas, Señor. Por eso confiadamente podemos venir ante ti, porque dice la palabra que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el hombre. Entonces, nosotros a ti acudimos, Señor Jesús, para que nos limpies de nuestra inmundicia. Y te decimos confiadamente, porque sabemos que esa sangre que derramaste en la cruz fue suficiente para hacernos limpios y aceptos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase, Señor, tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a aquellos que nos deben. Y no nos metas en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, hoy el estudio de hoy es sobre Santiago, Santiago 2, versos 19. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también. Ellos creen y tiemblan. Imagínense, aquí Santiago está comparando nuestra fe, ni siquiera nos llega a la de un demonio. Nuestra fe no nos llega ni siquiera a la de un demonio porque los demonios creen y tiemblan. Vamos a leer un momento Santiago 2, a ver qué nos está diciendo Santiago. Dice, hermanos míos, desde el versículo 14, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y le falta la comida diaria y alguno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Nosotros no somos salvos por obras, pero sí para buenas obras. Y Santiago lo está escribiendo aquí de una manera hermosa. Está diciendo, oye, ¿tú cómo vas a hablarle de alguien, a un Dios de amor, con el estómago vacío, teniendo ellos hambre, teniendo tú con qué darles? Y le dice, ¿sabes qué? Que Dios guarde de ti, tranquilo, no te preocupes. Dios es un Dios de amor, pero sabe que usted es el reflejo del amor de Dios. Como dice el pastor Diego Albarcín, hay que ganarse el derecho de ser escuchado. ¿Quién le va a escuchar a usted una prédica de un Dios de amor si usted es una persona que refleja en vez del amor de Dios el odio de los hombres? Si usted no está buscando la gloria de Dios, sino la suya propia. Si dice, como dice la palabra, que sus labios le pertenecen. Usted habla solamente lo que a usted le parece, lo que usted opina, pero usted no se doblega ante la voluntad de Dios. Usted ni le da de comer al hambriento, ni le da de beber al sediento, ni viste al desnudo, ni hace ninguna cosa por su hermano a quien Dios lo llamó a amar como a sí mismo. Y estas son cosas, son solamente cosas materiales. El Señor le está mandando a su misión espiritual. Hemos hablado de esto mucho, pero el pan de vida es el Señor Jesucristo. Créame que ni usted ni nadie en este mundo tiene como para financiar la comida y la bebida todo el mundo. No, no, no. Cada quien pues tiene que trabajar. La palabra de Dios dice que el que no trabaje, que no coma. Sí, compartimos nuestros bienes, pero no nos es suficiente. Por eso hay que enseñarle al hombre a no depender de uno, sino a depender de Dios. Y yo lo digo por experiencia propia. Había una persona que se llamaba José. En ese momento José acaban de llegar los venezolanos, él era venezolano. Y yo fui y me lo encontré en la calle y le prediqué. Resulta que en ese momento en mi vida estaban pasando muchas situaciones, a mí se me partió el celular, yo no pude contestar nunca más una llamada y cuando pude volver a tener acceso al celular lo que me encontré es un mensaje groserísimo, diciéndome que yo era una falsa, que yo era una hipócrita,
que él había estado en el hospital y que había intentado llamarme y que yo nunca había estado ahí, que sí, de qué clase de Dios hablaba. Bueno, mejor dicho, ni para qué les cuento que, y ni siquiera contestó más el teléfono, o sea, me bloqueó y punto, porque las personas tendemos a juzgar con nuestro propio juicio. No somos capaces de distinguir nuestra mano derecha de nuestra mano izquierda, como dice el Señor Jesucristo. Y yo a esta persona nunca le dije yo soy Dios, ni te voy a resolver todos los problemas, pero las personas piensan que cuando uno llega a su vida y le empieza a hablar de un Dios de amor, entonces uno tiene la obligación con ellas. No, créame que no. Mi obligación con usted es hablarle del reino, es hablarle de las buenas nuevas. Y si puedo hacer algo por su espíritu y por su alma, y si Dios me ha dado la oportunidad de hacerlo, perfecto. Pero si no, sepa que el dueño del oro y de la plata es Jesucristo, el dueño de la vida y de la muerte es Jesucristo. Sus hermanos hacen hasta donde pueden, hasta donde Dios les permita. El resto depende de ustedes, de su esfuerzo y de su fe. Entonces, obviamente, está muy mal hecho si usted usted se decide por las cosas de este mundo en vez de decidirse sembrar en el reino de los cielos. Bueno, pero eso es solamente un pequeño paréntesis porque quiero entrar realmente al tema de lo que está diciendo Santiago. Entonces, te está diciendo, ¿de qué te sirve decir que eres cristiano si no estás dispuesto a seguir los pasos de Cristo? Mire, el Señor Jesús, cuando hubo que parar a la gente que lo querían hacer rey porque había multiplicado los 5,000 panes, le dice, un momento, no les voy a multiplicar más el pan. Ay, Señor Jesús, pero ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta si tú bendices y ya? Y dice, no, porque ustedes me están siguiendo porque se comieron el pan y se saciaron, no porque yo realmente sea su salvador en el espíritu. Ahora yo le hago una pregunta, hay muchas personas que siguen a Dios por el beneficio que puedan encontrar en Dios. Por lo menos yo veo enlace, pacta, y pon tú y sella esta palabra con un dinero. Y le aseguro, porque a Satanás le ha sido dado ese poder, de que esa plata se le va a multiplicar. Y hay gente que tiene a Dios como un cajero automático, porque Dios no incumple su palabra. Usted déle a Dios, pero ¿sabe quién le multiplica? Satanás. Y ahí no se está predicando la palabra de Dios. En enlace no se predica, por lo menos en esas campañas de parte y del evangelio de la prosperidad, ese no es el evangelio. Entonces, hay que tener criterio. El hecho de que usted se vuelva cristiano aún con mayor minuciosidad, con mayor detalle, con mayor equilibrio, compare la palabra de Dios con lo que debe ser la vida de un cristiano. Y si usted está viendo que la palabra de Dios no se está viendo reflejada en la vida de fe de esa persona, pues usted ya sabrá, juzgue con justo juicio. Pero tampoco rechace a sus hermanos porque sus hermanos de pronto están en una condición inferior a la que usted está. Lo único que yo les quiero decir para concluir este tema es que usted no puede enseñar a las personas a depender de usted ni de su comportamiento porque los está haciendo 2 veces más dignos del infierno que ustedes, porque usted no es Dios. Usted no está ahí en todo momento, en todo lugar. El único que puede prometer y jurar es Dios. Yo siempre le estaba diciendo a mi amiga Yani, qué pena contigo. Yo siempre te digo que esta semana, que la otra, pero siempre se me presenta un inconveniente. Y a lo mejor tú pensarás que es que yo no te quiero atender. Pero no, en serio, se me presentan inconvenientes. Se me enferma mi mamá, se me enferma mi esposo, no tengo plata, se daña un celular, estoy enferma. ¿Por qué? Porque yo no tengo control de absolutamente nada de lo que pasa en el mundo. De lo que yo sí puedo tener control es de lo que hago con mi vida en el espíritu y cómo le respondo por esa vida a Dios. Entonces, por eso Santiago te está diciendo, no, está diciendo como iglesia, oye, ¿cómo le vas a decir a tu hermano y a tu hermana que tiene hambre, vete, abrígate teniendo tú con qué darle, no seas hipócrita? Sin embargo, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Usted entiende que no bastan las obras? No bastan las obras, porque dice Pablo, mire, si yo doy mi cuerpo para que sea quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Soy como címbalo que resuena, soy como una campana que hace bulla, porque dice la palabra de Dios que nuestras buenas obras delante de él son como trapos de inmundicia.
Otra cosa es el trabajo que usted haga con y por amor al reino de los cielos. Ahí sí se le es anotado. Y usted va a llevar buenas cuentas y usted se estará haciendo tesoros en el reino de los cielos. Pero si usted está haciendo las obras para que la gente lo vea, déjenme decirle que el Señor Jesús ya le dijo, ya tienes tu recompensa. Entonces, volviendo al tema, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Versículo 19 de Santiago 2. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblas. Imagínense. Pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Puedes ver que la fe actuaba juntamente con sus obras y que la que fue completada por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Pueden ver pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea que hay que ser coherente entre lo que se piensa, se dice y se hace. Mire, yo siempre digo Abraham fue tan fiel que asustó a Dios. Y hoy calma, no le hagas nada al muchacho, ya sé que temes a Dios. Pero a todo aquel que decide creer, su fe es probada. Su fe es probada. ¿A usted no le da vergüenza que un demonio crea más que usted? Que un demonio se arrodille ante Dios con más facilidad que la que podemos hacerlo usted y yo siendo hijos, siendo criaturas, y nosotros que tenemos la oportunidad de arrodillarnos de corazón, de ofrecer nuestra vida como ofrenda, ¿no lo hacemos? Vamos un momento a Lucas 4. Un momento, Lucas 4. Y vamos a leer el pasaje donde el Señor Jesucristo habla del mismo. Dice Lucas 4, versículo 16. Fue a Nazaret donde se había criado. Vamos al 14. Entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Por qué? Porque ya había sido aprobado por el tentador por el diablo en el desierto, y el tentador tuvo que huir, como lo tendrá que hacer de su vida también, si usted permanece en la misma posición. Escrito está, creyéndole al Padre, sirviéndole solamente a Dios. Y su fama se difundió por todas las aldeas de alrededor. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Fue a Nazaret donde se habría criado y conforme a su costumbre, el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. Se le entregó el rollo del profeta Isaías. Cuando abrió el rollo, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Después de enrollar el libro y devolverlo al ayudante, se sentó y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en los oídos de ustedes. Imagínense, este hombre de Nazaret, hijo de un carpintero, está diciendo: ¿sabes qué? Yo soy ese de quien estaba hablando Isaías. Y si nosotros vamos a Isaías 5:61, vemos que está hablando que Él es Dios. Y dice, todos daban testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces Él les dijo: sin duda me dirán este refrán: médico, sánate a ti mismo. Hemos oído que sucedieron tantas cosas en Cafarnaúm, haz lo mismo aquí en tu tierra. Y añadió: yo quiero decirles algo. Cuando yo estoy aquí, no puedo ver quién me saluda. Lo saludo después porque en el momento no sé, no me da la opción de ver quién está acompañándome, pero aprovecho y les mando mis saludos a mis amigos que están aquí conmigo. Entonces, siguiendo con la escritura, estábamos leyendo Lucas 4, ¿cierto? Y dice, y añadió: de cierto les digo que ningún profeta es aceptado en su tierra, pero en verdad les digo que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Ustedes saben la historia de Elías y la viuda? Pues había un gran hambre. Y entonces, bueno, vamos a ver si
Si leemos esto en Primera de Reyes, dice, entonces la palabra del Señor, Primera de Reyes 17, versículo 8. Entonces la palabra del Señor vino a Elías diciendo, levántate, ve a Sarepta de Sidón y habita allí. Y aquí yo he designado allí a una mujer viuda para que te sustente. O sea, esto a los ojos del mundo es una locura porque una mujer viuda no tenía forma de sustentarse en ese entonces. No podían trabajar, estaban destinadas a mendigar. Y el Señor manda a que una viuda sustente a Elías. Imagínense. Dice, entonces se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Él la llamó y le dijo, por favor, tráeme un poco de agua en un vaso para que beba. Cuando ella iba a traérsela, la llamó y le dijo, por favor, tráeme también un poco de pan en tu mano. Ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una botella. Y aquí que estaba recogiendo un par de leños para entrar, prepararlos para mí y para mi hijo, a fin de que lo comamos y muramos. O sea, ya no hay esperanza. Entonces Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero de ello hazme a mí primero una torta pequeña y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque así ha dicho el Señor Dios de Israel. La harina de la tinaja no se acabará y el aceite de la botella no faltará hasta el día en que el Señor dé lluvia sobre la superficie de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías y comieron él, ella y su familia por mucho tiempo. La harina de la tinaja no se acabó, ni faltó el aceite de la botella conforme a la palabra que el Señor había dicho por medio de Elías. Entonces, nosotros vemos que a veces las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida, a nuestro parecer, parecen locura. Las cosas de Dios para el mundo son locura. Pero sabe una cosa, si usted obedece a lo que Dios le está diciendo, usted va a ver cómo Dios se va a manifestar en su vida de una manera que ni siquiera usted se puede imaginar, porque Dios le va a dar mucho más abundantemente de lo que usted espera. Eso dice la palabra. Aunque sea la locura más grande de este mundo. ¿Y sabe cuál es la locura más grande de este mundo? Decir ahora mismo, yo creo en Jesús. Yo creo que Él se levantó de los muertos. Yo creo que yo tengo herencia con Él. Yo creo en ese hombre que vino a la tierra y puso su sello al Espíritu Santo en mí y que por ahora, por ese sacrificio, yo puedo llamarlo Padre, puedo invocar a los ángeles que me ayuden, puedo esperar a que Dios me sustente tal cual como sustentó a Elías. Créame, a usted no le va a faltar nada si usted cree. Si Jesús es su pastor, nada le faltará. Dice en el Salmo 23, si el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Sabe cuándo le falta todo? Cuando usted lo pastorea la muerte, cuando usted lo pastorea el diablo, cuando usted no ha pasado de las tinieblas a la luz. Entonces, ahí sí, aguántese, porque de esa cárcel él nunca le va a dar la llave para que salga. Es más, siempre lo va a tener ahí cogido y hasta que no le saque la última gota de sangre. Mire qué diferente es Dios. Dios ya dio toda por nosotros. El diablo lo que lo quiere es hurtar, matar y destruir. Yo no sé cómo hacerle énfasis en esto. Él lo detesta. Entonces, volviendo al tema del estudio que son los demonios, hoy yo quiero hablar un poco respecto a los demonios. Como ya vimos, pues los demonios creen y tiemblan. Es más, volvamos un momento a Lucas 4 y vamos aquí en... Bueno, ellos después de que el Señor le dice esto, le dice, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Versículo 27 de Lucas 4, Lucas 4, Lucas 4, perdón, versículo 27. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Sirio Naamán. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y se levantaron y lo echaron fuera de la ciudad y luego lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Imagínense, ellos querían matar a Jesús por haber dicho que era el cumplimiento de la profecía. Y se indignaron. ¿Por qué se indignaron? Porque es que no estaba de acuerdo a sus parámetros.
Jesús no era el Dios que ellos estaban esperando. ¿Quién es este inculto? ¿Quién es este analfabeta que encima dice que Él es Dios y nos viene a dar clases a nosotros? Y en nuestro templo, no, vamos a matarlo, porque eso manda la ley. La ley trae muerte. El Señor nos vino a traer gracia y vida abundante. Entonces dice, en el 31, entonces descendió a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y les enseñaba los sábados, y se asombraban de su enseñanza porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, y él exclamó a gran voz. Entonces, algo que no podemos desconocer es que en la palabra nos hablan de demonios, nos hablan de Satanás, nos habla el Señor Jesús que tenemos un enemigo de nuestra alma y que no nos podemos morir en esta condición. Entonces, esta es la verdad de Dios. Este espíritu era inmundo. A ver, nosotros estuvimos hablando que nosotros éramos cuerpo, alma y espíritu. Y que nuestro espíritu estaba muerto, ¿cierto? Que la posibilidad que teníamos de volver a tener la vida era cuando aceptábamos la vida que era Jesús. Yo soy la luz del mundo, yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Juan 14, 16. Entonces, cuando nosotros logramos a través de ese sacrificio, de esa justicia de Dios, lavarnos, ya nuestro espíritu queda limpio. Acuérdese que anteriormente en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, una vez al año el sacerdote cogía, cogían un cordero, creo que eran dos, y ponían las manos sobre este cordero y ahí declaraban todo el pecado del pueblo. Y con esa sangre, después de haber hecho libaciones y todas estas cuestiones, mandaban a uno al desierto para que se lo comiera Azazel, el demonio, y con la otra sangre cogían y creo que eran purificados el pueblo. Eran esparcidos las cenizas con la sangre y el pueblo quedaba limpio de pecado por un año, por esa sangre. Ahora nosotros tenemos un mejor sacerdote que es Jesucristo, pero ¿sabe qué es lo triste? Jesús no puede morir por usted dos veces. O usted aprovecha este chance y se limpia o usted se queda inmundo. Y si usted se queda inmundo, se muere muerto en el espíritu y se va derecho con su padre el diablo. Mire la advertencia. Entonces dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo y él clamó a gran voz. Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio salió de él derribándolo de allí en medio de todos, pero sin hacerle ningún daño. Y todos quedaron asombrados y hablaban entre sí diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y sane? Y su fama fue divulgada por todos los lugares de la región. Entonces, ¿qué es un espíritu inmundo? Pues el espíritu de un hombre que se muere sin Cristo. Y como el espíritu, nosotros somos hechos para habitar en una carne, cuando el espíritu no está en una carne, busca con desesperación dónde habitar. Y entonces vienen, si encuentran nosotros la casa ideal, pues ahí vienen y habitan los demonios, y los demonios traen enfermedades, pobreza, mejor dicho, todas esas cosas inmundas las trae a su vida. Por eso estos espíritus del Señor decía a los endemoniados, o sea, a los seres humanos que se les metían los demonios de la gente que se murió sin Cristo, porque la gente que se muere con Cristo se va al paraíso. Recuerden lo que él le dice al ladrón, esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Al cielo se va después del juicio. Cuando ya todos seamos presentados en el juicio delante del trono, entonces los que no se estén inscritos en el libro de la vida tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que no fue creado para usted, fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero quien se quiera ir con él y quiera permanecer inmundo, pues bien puede. ¿Se acuerdan? Que esto es muy importante aclararlo, porque la gente tiene la rara idea de que los demonios son los ángeles caídos. Los ángeles, miren, en el principio los cielos y la tierra fueron creados, ¿cierto? Entonces, el cielo se creó para el Hijo, porque en el principio el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, y bueno, y todo este plan fue creado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el cielo fue creado para el Hijo y estaba un ángel
que se llamaba el ángel de Jehová. Este ángel guardaba el trono para el Hijo. Él lo guardaba. Y resulta que había otro ángel que se llamaba Lucielo, Lucifer, y resulta que este ángel le dijo, bueno, yo puedo ser él, yo puedo ocupar el lugar de ese ángel. Él nunca se rebeló contra Dios, se rebeló contra el ángel de Jehová. Y entonces vinieron Miguel y sus ángeles y lo sacaron, y él empezó a conspirar y se llevó a la tercera parte de los ángeles y ellos fueron arrojados a la tierra, a esta cárcel, sabiendo que tienen poco tiempo. Por esto estos demonios le dicen, vienes a atormentarnos antes de tiempo, yo sé quién eres, porque una vez usted se quita esta carne, usted va a poder ver con los ojos del Espíritu, ya sea muerto o vivo, pero usted va a poder ver, usted va a poder ver quién tiene la autoridad y quién no tiene la autoridad. Por eso estas personas, unos hijos de alguien que venían echaban los demonios, en el nombre de Jesús que predica Pablo, los demonios le dicen, no, un momentico, Jesús sabemos quién es, Pablo también lo conocemos, pero ¿y ustedes quién son? Y le pegan una pela, los golpean y los sacan desnudo porque ellos sí saben quién tiene autoridad y quién no. Es más, nunca se negó el hecho de que existieran fantasmas, ¿cierto? Espíritus de gente muerta. Vamos a ver un momento aquí en Mateo 14. Dice, en el versículo 25, y a la madrugada Jesús se fue a ellos caminando sobre el mar, pero cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y gritaron de miedo, y enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no teman. Entonces, bueno, ahí Pedro le dice, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas y todo esto. Pero se dan cuenta que todo el mundo reconocía que existía un espíritu, o sea, una existencia más allá de la muerte. Lo que pasa es que Jesús viene y nos cuenta claro y nos dice que esa existencia sin Él es una existencia de perdición, una existencia de condenación eterna, pero con Él, si nosotros decidimos estar con Él, vamos a tener una eternidad abundante, un reino que no es de este mundo. Así que no se cree ese cuento de que usted aquí va a recibir recompensa. Si recibe alguna recompensa de la carcelcita de Satanás, será de su padre el diablo. Entonces, bueno, cuando ellos se rebelaron en el cielo, viene en el Apocalipsis 12, también nos lo cuentan, y nos lo cuentan, creo que en Daniel, no sé, dice, oh lucero de la mañana, ¿cómo has caído? Entonces, vienen y lo echan a esta cárcel que se llama el Hades, la tierra, ¿se acuerdan? Y es más, cuando él engaña a Adán, a través de Eva, le dio autoridad sobre el polvo de la tierra que somos nosotros. Del polvo saliste y al polvo has de volver. Y en este tiempo es más rápido porque lo mete uno en los crematorios. Antes había que esperar a que uno se descompusiera en el cementerio. Pero de igual manera nos volvemos popó de gusanos. Si nos quedamos vivos. Y si no, salimos hecho ya cenizas de una vez del crematorio. Entonces, esta palabra inmundo, y el Señor se lo dice, espíritu inmundo, sal de él, échalo fuera. Lo mismo hace con el endemoniado Garadeno, ¿se acuerda? Que cuando llega, viene el endemoniado, no los dos demonios, el endemoniado y se postra, porque de alguna manera cuando nosotros aún endemoniados tenemos conciencia. Nadie me va a decir que usted hace las cosas sin conciencia, no, usted tiene voluntad, por más endemoniado que esté, usted tiene voluntad. Entonces, el endemoniado viene y se postre delante del Señor, y es cuando el Señor le pregunta cómo se llama, y dice legión porque somos muchos, y le piden permiso a Dios para habitar en los cuerpos de los cerdos, porque ellos necesitan una carne que habitar. Imagínense cómo será el estado de desesperación de un espíritu sin carne. Yo ayer estaba viendo una mujer que estaba peleando por la eutanasia y ganó, y era atea. Y yo dice que esta mujer está pensando que estaba sufriendo aquí, no se imagina lo que le espera, porque Satanás si no le tiene compasión, déjeme decirle, ni un poquito, por lo menos uno tiene aquí un dolor y se pone morfina o se duerme un rato y bueno, al día siguiente Dios le repone las fuerzas, pero ya después de haberse quitado la vida voluntariamente, usted ya decidió ando y se decidió muy mal. ¿Y sabe de quién es la culpa? La culpa es de los cristianos, la culpa es de la iglesia que no habla con claridad estos temas, sino que todo lo convierte en un misterio. No,
Entonces los demonios son espíritus de las personas que se mueren sin haber recibido a Cristo. Los ángeles no tienen un cuerpo como nosotros. Los ángeles fueron hechos perfectos para servir a Dios. Tienen un cuerpo espiritual. Los ángeles son poderosos en fortaleza. Los ángeles no tienen problema para trasladarse muy rápido. No, lo dice en la palabra, y el Espíritu lo lleva al desierto, y el Espíritu tomó a Felipe y lo dejó en Azoto. ¿Por qué? Porque los ángeles se pueden mover de esa manera. Así que un ángel caído jamás va a estar en el cuerpo de un hombre. Nunca, nunca. Eso sería coger y limitarse, como si usted se quisiera meter en el cuerpo de una hormiga. ¿Para qué? ¿Para qué? Si usted es más libre afuera. Pero los demonios, que son los espíritus de los seres humanos, que se murieron sin Cristo, eso sí pueden venir a molestarle la vida. Pero solamente si en usted hay cabida para eso. Por eso es que nosotros tenemos que estar permanentemente dependiendo de Dios, de Dios todo el tiempo, porque esos demonios que son hijos de su padre el diablo, tienen también la única misión de hurtarlo, matarlo y destruirlo. ¿No es que ellos quieren que usted se muera en la misma condición que ellos se murieron? Por eso si un demonio tenía cáncer, puede producirle un cáncer, o puede producir peleas en su casa, o puede, pues, tantas cosas. Por eso el Señor nos advierte y nos lo dice constantemente, que tengamos cuidado, porque tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mire, aquí en Deuteronomio 18 dice, en el versículo 9, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar por fuego a su hijo o a su hija, ni quien sea mago, ni exorcista, ni adivino, ni hechicero. Estas cosas son abominables ante Dios. Ni encantador, ni quien pregunte a los espíritus, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es una abominación al Señor, y por las abominaciones el Señor tu Dios los echará delante de ti. Señor prohíbe hablar con muertos. Y déjeme decirle que los espíritus de las personas, por más buenos que hayan sido, así sea Juan Pablo II, el espíritu de un muerto, y Dios es un Dios de vivos y no de muertos, y ya les expliqué que según la palabra, no según yo, los muertos están en el paraíso. Es más, el Señor cuenta la historia cuando todavía no había sido el glorificado, de Lázaro y del rico, ¿cierto? Que Lázaro estaba en la puerta de este rico y tenía unas llagas, y que los perros venían a lamerse, y el rico vivía en todos sus deleites, y mejor dicho, y todos sus esplendores, y no le daba a Lázaro ni las migajas para que se saciara. Y se muere el rico y se muere Lázaro, y resulta que el rico se va a un lugar de tormento y Lázaro se va al seno de Abraham. Y entonces el rico empieza a decirle a Abraham, que Padre Abraham, por favor, dile a Lázaro que moje su dedo en agua y que me la pasa aquí en la lengua para calmar este tormento. Y Abraham dijo, ¿sabes qué? No, tienen a los profetas, tienen a Moisés, que le crean. Entonces le dice, pues entonces manda a Lázaro, porque yo ahí tengo 4 hermanos más, que no vengan a sufrir acá como yo. Le dice, no, es que además de que hay una cima en que en los que ustedes están allá no pueden venir para acá, ni los que están aquí pueden pasar por allá. No se puede, no se puede. Una vez uno muere, ya decide bando y no puede cambiar de bando. Por eso es la urgencia de hacer las cosas ahora, mientras hay tiempo, mientras hay oportunidad de ser salvos, de ser limpios por el Espíritu y la sangre de Dios. Entonces, termina diciendo la parábola, porque es que ni que un muerto resucite, ellos van a creer. ¿Y sabe qué? Ya el muerto resucitó y fue Jesús. Y todavía nosotros estamos con la terquedad de no creer, de no creer. Usted está esperando volverse un espíritu inmundo, porque ¿sabe qué? Cuando usted llegue al otro lado, usted se ha visto la película esa Ghost, donde apenas el malo se muere, llegan como todas las sombras, y pues más o menos así es el asunto. Porque Satanás no lo quiere ni un poquito. Y cuando usted le caiga en la trampa, y al caído caerle. Y volvamos al tema de los espiritistas, de los muertos y de los hechiceros. A ver, porque esas personas trabajan, son con espíritus de muertos. Por eso es que hay tantos entierros en los cementerios. Buscan
la tumba de un muerto y le ofrecen incluso dinero, porque están tan perdidos que yo creo que a veces ni cuenta se dan de que están perdidos. Satanás todavía los tiene ahí embobados y creen que el dinero cuesta algo y hay que pagarle el dinero, o el cuento de las ánimas benditas del purgatorio. ¿Cuál ánimas benditas? Demonios malditos que se dedican a atormentar a la gente. Usted no ve que la Santa Muerte ¿cómo es que se llama? En México la adoran. Y claro que hace milagros. Es más, aquí en Colombia adoran a Pablo Escobar y Pablo Escobar hace milagros. Bueno, el que asume el rol de Pablo Escobar, porque son demonios. Demonios a quien le ha sido la autoridad de engañar, si fuera posible, incluso a los escogidos. Así que mire, cualquier religión que le esté enseñando a usted a adorar a un muerto, salga corriendo, porque acabamos de leer que esto es abominación delante de Dios, que no se puede, que el pueblo de Dios le es prohibido hablar con muertos y hacer hechicerías y brujerías. Así que tarot, magia blanca, velitas, rosarios a San yo no sé quién, todo eso es brujería, hechicería. Y dice la palabra de Dios que los hechiceros ni los brujos van a entrar en el reino de los cielos. Así que si usted se está comiendo ese cuentecito de que, ay, esto no es nada, esto es algo muy espiritual. Satanás se disfraza de ángel de luz. No le coma cuento. Créala la palabra de Dios. La palabra de Dios le está advirtiendo, nos está advirtiendo a todos que eso no se puede hacer y que tenemos que tener mucho cuidado con cuidar nuestra casa. ¿Por qué? Porque el Señor también nos dice que cuando nosotros hemos sido limpiados, ustedes perdonen por esto, no tenía la cita ahora, que cuando un demonio sale de la casa, se va a lugares desiertos y cuando anda por lugares desiertos dice, ¿qué haré? Ah, ya sé, voy a regresar a mi casa y la encuentra barrida, adornada y vacía, o sea, el lugar perfecto. O sea, ¿qué pasó? Usted fue limpio del demonio, pero su corazón y su vida no fueron transformadas por amor a Jesús. ¿Y sabes qué? Vienen 7 peores y el estado de esa persona viene a ser peor que el anterior. Y esto nos lo dice el Señor Jesucristo por su propia boca. Lea el Evangelio. Yo ahora mismo no le puedo decir la cita, pero ustedes seguro que la saben. Entonces, mire, mucho cuidado porque la libertad que Dios nos da se da para cuidarla. La salvación que Dios nos regaló es para cuidarla. Por eso Pablo dice, yo cuido mi salvación con temor y temblor. Mire que esto es hasta que el que persevera hasta el fin. Cuida lo que tienes, retén lo que tienes hasta que yo venga, nos dice el Señor en Apocalipsis. No se deje engañar, no se deje engañar por aquellos que retienen la doctrina, que adoran a los ídolos, como en la iglesia de Jezabel, si no estoy mal. ¿Qué dice? Tú retienes esa doctrina, que adoran a los ídolos. Ídolo puede ser una imagen, ídolo puede ser cualquier cosa que usted tenga en el corazón, pero el Señor no admite segundos lugares porque Dios es soberano y todopoderoso. Y como dice la palabra, si no perdonó a los ángeles que no guardaron su morada de autoridad, ¿cómo vamos a salir nosotros limpios si despreciamos una salvación tan grande? Imagínense, hay gente que cree que puede rebajar a Dios a su nivel. Porque Dios al final va a ser tan bueno que hasta el diablo lo va a perdonar, que hasta Judas va a perdonar. No, ese es su concepto melífluo, su concepto tibio, porque Dios es Dios y lo que Él hizo, Él lo va a hacer. El Señor dice, si tú no crees en mí y no estás conmigo, eres mi enemigo. Que no está conmigo, está contra mí. Y el que se rehúsa a creer en el Hijo, dice en Juan 3, la ira de Dios está sobre él. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque no querían venir a la luz para que sus obras no fueran repetidas. Y así les puedo citar 1000 cosas que nos está advirtiendo el Señor Jesucristo con respecto a la vida eterna, para que usted no se pierda las vertiduras de salvación. Mire, solamente crea, como dice en el Salmo, confiese sus pecados. Y si sus pecados fueran rojos como la grana, el Señor los va a volver como blanca lana. Porque el Señor Jesucristo es la garantía de nuestra salvación. El que nos da vida eterna, el que vino y murió por usted, el que únicamente le dice la verdad. Como dice él, y a mí que te digo la verdad, a mí no me crees. Pero si otro viniera hablando en su propio nombre, a ese sí recibes. Acabamos de leer en el principio toda la profecía que se cumplió en el Señor Jesucristo.
toda la profecía de Isaías 61. Vamos a terminar leyendo Isaías 61. Dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor. Me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de cárcel, para proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que están de duelo y para proveer a los que están de duelo de Sión y para darle diadema en lugar de ceniza, aceite de regocijo en lugar de luto y manto de alabanza en lugar de espíritu desalentado. Sí, Señor, va a haber un día de la venganza. El Señor de Dios, nadie se burla, no crea que porque usted no, ahora mismo se las puede estar tirando de que el mundo es mío y me lo como a mordisco, usted no va a tener que dar cuentas por lo que está haciendo. Claro que sí, te va a pasar por ese juicio. Y ojalá que cuando pase por ese juicio, ya toda su vida haya sido transformada y estas cosas viejas hayan pasado. Es más, ni siquiera haya memoria de ellas. Entonces sigue diciendo el Señor. Ellos serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para manifestar su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas y levantarán las desolaciones de antaño. Restaurarán las ciudades destruidas, las desolaciones de muchas generaciones. Los extraños estarán presentes y apacentarán las ovejas de ustedes, y los hijos de los extranjeros serán sus labradores y sus viñadores. Y ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, servidores de nuestro Dios los llamarán. Comerán de las riquezas de las naciones y con la gloria de ellas los nutrirán. En lugar de su vergüenza habrá doble porción, y en lugar de la afrenta se regocijarán por su heredad. Por tanto, en su tierra habrá doble porción, y su gozo será eterno. Porque yo, el Señor, amo la justicia y aborrezco la rapiña y la iniquidad. Recompensaré sus obras con fidelidad y haré con ellos un pacto eterno. Sus descendientes serán conocidos entre las naciones y sus retoños en medio de los pueblos. Todos los que los vean reconocerán que ellos son la simiente que el Señor bendijo. El que lo está viendo usted está reconociendo al Dios de gloria en usted. Entonces dice, porque debería ser así. Usted debe ser la sal y la luz del mundo. En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque Él me ha vestido con vestiduras de salvación. Volvemos a las vestiduras. Y me ha cubierto con manto de justicia. Como a novio me ha ataviado con una diadema y como a novia que se adorna con sus joyas. ¿Recuerdan las bodas del Cordero? Porque como la tierra produce sus brotes y como el huerto hace germinar las semillas sembradas en él, así el Señor Dios hará germinar la justicia y la alabanza delante de todas las naciones. Dios no incumple su palabra. Si Dios le dijo, Dios hará. Y mire todas las cosas bonitas que le está prometiendo Dios. No las cambie por las algarrobas de los cerdos. No las cambie su herencia. No le invierta en las rameras. No cambie lo precioso de Dios por la basura de este mundo. El que ame su vida la perderá, pero el que la aborrezca por amor a mi nombre, la ganará para vida eterna. Entonces, que hoy nuestro Dios y Señor Jesucristo sea abriéndonos los ojos espirituales, que nosotros no muramos en este estado de inmundicia, porque todos los días necesitamos que Él venga y nos limpie. Porque Dios sabe que nosotros somos nuestra carne dependiente continua. Hoy estamos, mañana no. Hoy nos levantamos con el pie izquierdo, mañana con el pie derecho. Hoy donde te pongo, mañana donde te tiro. Pero Dios no es así. Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Él es el principio y el fin de todas las cosas. Él es el alfa y la omega. Dios es el Dios creador del universo. Y aunque a usted no le parezcan sus planes, los planes de Dios se van a cumplir, siempre le digo, con o sin su consentimiento. Así que apéguese al plan de Dios y reciba toda esta herencia y todas estas cosas gloriosas que Él anhela para sus hijos y para toda su creación. No se decida por quien le miente, no se decida por quien ya está vencido. Acuérdense, y de justicia, porque el príncipe de este mundo ya ha sido vencido. Solamente Él espera el juicio a Satanás. Y mientras tanto, pues está en guerra contra nosotros, contra los hijos de luz. Acuérdense, hay hijos de luz y hijos del diablo. Entonces, por hoy yo creo que es suficiente, mis queridos hermanos. Les mando un fuerte abrazo. Espero que la explicación haya sido más clara.
Bueno, no fui yo, fue Dios hablando a través de mí. Gracias, Señor, por este momento. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos. Yo te pido que seas tú, Señor, ahora mismo, en tu nombre, porque tú nos has dado la autoridad de echar fuera demonios. Todo espíritu maldito, inmundo, que esté molestando en la vida de cada uno de las personas que están viendo esto o no, lo de su familia se va ahora mismo. En el nombre de Jesús se va. Se arrodillan y se van, porque las tinieblas retroceden ante la luz. Cualquier enfermedad se va, porque el Señor pagó por nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Cualquier quebranto del corazón, cualquier herida, cualquier raíz de amargura se va, porque el Señor Jesús también pagó por eso. El Señor Jesús hizo la obra perfecta. Así que en este momento yo, en su nombre, declaro que el Espíritu Santo viene a posar por usted, pero no porque yo me lo estoy inventando, sino porque es la profecía, que en los últimos tiempos Él derramaría su Espíritu Santo sobre toda carne. Así que reciba la promesa de la salvación, reciba el Espíritu Santo, vea con unos ojos nuevos y que el Señor Dios de la vida, la luz del mundo, habite en usted y pueda entender todas estas cosas, porque los que son de Dios, estas cosas entienden. Para el mundo son locura. Entonces, nuevamente, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, finalizamos por hoy. Un abrazo. Bendiciones.